algo también sobre nuevas actividades sensitivas. Afecto o afectividad, ¿no? Que engloba varios conceptos relacionados a, digamos, experiencias que todos nosotros pasamos en todo momento, ¿no? Y que a veces algunos conceptos no son muy claros, es verdad, hasta ahora no se ponen de acuerdo en qué exactamente consiste. Pero la afectividad es todo lo que engloba la vida emocional de un sujeto, ¿no? Es un conjunto de estados del ánimo que una persona vive de forma muy subjetiva, trasciende su personalidad y conducta, ¿no? O sea, se observa, especialmente su capacidad de comunicación, y que por lo general se distribuye en dos polos, ¿no? Opuestos y extremos, ¿no? Como que hubiera una especie de presencia en espejo, ¿no? Entre esas experiencias, ¿no? Tristeza, alegría, ¿no? Dolor, placer, y la utilización de conceptos superpuestos para referirnos a los estados del ánimo es que a veces genera cierto grado de confusión. Vamos a delimitar varias formas de afectividad, es decir, abajo van a notar que existen emociones, sentimientos, el afecto propiamente dicho y el estado anímico del humor. Todo esto constituye la afectividad, ¿no? Las emociones son reacciones afectivas bruscas y muy intensas, ¿no? Y que tienen bastante correlación somática. Son bastante transitorias, las emociones son transitorias, generalmente son secundarias a algún evento del entorno y generan bastante manifestación somática, es decir, hay presencia de tensión muscular, palpitaciones, ¿no? Hay como una conducta que provoca luego de experimentar de forma súbita esta emoción o este afecto. Los sentimientos, en cambio, son estados anímicos más difusos, se experimentan de forma más progresiva, suelen ser más duraderos, a diferencia de las emociones, no son transitorios, sino tienden a persistir por más tiempo y no generan síntomas somáticos, ¿no? Por ejemplo, el orgullo, el amor, el odio, ¿no? ¿Qué sé yo? Son sentimientos que uno los va experimentando que tienden a ser más prolongados. Los afectos son comportamientos que constituyen la expresión tanto de sentimientos experimentados subjetivamente. El afecto es lo que nosotros observamos, lo estamos comunicando, ¿no? Todo el tiempo el ser humano, cuando interactúa con otro, uno puede predecir, o uno más o menos, el interactuante puede deducir o sospechar cómo está el estado anímico de otra persona. O sea, no lo puede experimentar, obviamente, pero uno lo puede más o menos deducir. Es decir, el afecto es lo que estamos resonando, como usualmente lo conocen en psicopatología, ¿no? O sea, cuando uno está triste, tu amigo, tu compañero puede reconocer eso, ¿no? Oye, te noto cabizbajo, te noto, te está pasando algo, ¿no? Tú no le has dicho literalmente que estás triste, ¿no? Que probablemente lo supone, ¿no? Por cómo está tu afecto, ¿no? El afecto comunica cómo está nuestro estado anímico. Usualmente el afecto es congruente con nuestro estado de ánimo, ¿okay? Es decir, si experimentamos tristeza, vamos a demostrar conductas, gestos relacionados a tristeza, ¿okay? Probablemente estamos más puede estar un poco más caída, qué sé yo, pueden llorar, ¿no? Son afectos congruentes con el estado de ánimo. Podría existir, y eso vamos a ver un poquito los problemas en el grado de afectividad, en que uno puede estar experimentando una emoción, un sentimiento, y podría estar expresando otro completamente opuesto, ¿no? Claramente es patológico, ¿no? O sea, una persona que te está riendo, que te está sonriendo y te dice me encuentro sumamente triste. Entonces ahí hay una incongruencia entre lo que supuestamente está experimentando y lo que está demostrando. Entonces, el afecto es todo lo que vemos. Estamos en psicopatología, solemos describir estos fenómenos, yendo un poco más allá, probablemente cada uno de sus
neuronales, van a notar que el afecto tiene bastante base biológica actualmente, ¿no? Hay algunas redes neuronales muy especializadas que nos ayudan a poder predecir e interpretar el estado emocional del interactuante, ¿no? Tiene mucha correlación con esto, ¿no? Hay por eso patologías que dañan estas estructuras neuronales o están afectadas y no pueden reconocer el afecto del otro, ¿no? Hay desórdenes que se llaman de neurodesarrollo, como el autismo, donde estas personas, esta condición no les permite reconocer cómo está el estado emocional de la persona, ¿no? Se han dado cuenta, no pueden interactuar con uno, pero no pueden leer tus emociones, ¿ya? Entonces el afecto nos ayuda mucho al tema de comunicación. Y el estado del humor es el estado basal del sujeto, es el estado de ánimo, es como nuestra presión arterial, una cosa así, ¿no? Del estado de ánimo, es lo que se mantiene por bastante más tiempo, es como nos sentimos día tras día, ¿no? Sobre ese estado emocional suelen existir emociones, suelen forjarse sentimientos. El estado emocional es un basal que tenemos, ¿okay? Este estado basal solemos comunicarlo a través del afecto. Entonces creo que se puede entender un poquito así. La emoción tiene varios elementos, ¿no? Acá hay 6 elementos de una fase de una emoción. Primero tenemos las apreciaciones cognitivas de una situación. Acá un puesto ejemplo la ansiedad, ¿no? Pues frente a una situación amenazante, lo que vamos a percibir, ¿no? A través de un esquema mental es que estamos en peligro. Entonces nuestro estado sentimental va a ser de mucho miedo, ¿no? Vamos a experimentar una sensación extraña en el cuerpo, ¿no? Como de angustia, ¿no? Una sensación desagradable, ¿no? Eso va a activar cambios fisiológicos, ¿no? Nuestro corazón puede empezar a latir más, ¿no? Podemos empezar a, ¿no? Respirar un poco más rápido y van a empezar a existir una suerte de motivación al escape, ¿no? Unas tendencias motivacionales, es decir, instintivamente vamos a pretender no estar ahí, ¿no? Y vamos a expresar eso a través de un comportamiento, ¿no? Podemos huir o en otros casos podemos atacar, ¿no? Hablando mucho del tema de la ansiedad y podemos hacer una conducta instrumental como el escape, como mencionan acá. Entonces, una emoción no viene sola, como lo mencionan acá. Cada emoción trae un pensamiento, o sea, viene acompañada de un pensamiento, viene acompañada de una conducta, ¿ya? Esto en psicopatología no lo van a entender mucho, ya cuando lleguen a la parte clínica va a ser muy útil para que puedan identificar problemas de los trastornos del afecto, los trastornos de ansiedad que son muy frecuentes en nuestra población. Siempre mencionamos que psiquiatría se está tratando ya, bueno, hace tiempo se ha tratado de desestigmatizar del asunto de que solo vemos enfermedades graves como la esquizofrenia, ¿no? Trastornos de las personas que pierden el juicio, sino personas comunes y corrientes podemos empezar a tener alteraciones en la regulación de esto, ¿no? Estos estados emocionales, ¿okay? Entonces a veces patologizamos mucho o a veces normalizamos mucho algunas situaciones de nuestra vida diaria, ¿okay? Entonces va a ser importante que reconozcan que una emoción siempre va a estar antecedida por ciertas cogniciones o ciertos pensamientos, y luego esa emoción viene acompañada de cambios conductuales, ¿ya? Por eso es importante, como vamos a ver un ratito, cómo se expresa en la patología. Los sentimientos, hay sentimientos de estados y sentimientos valorativos. Los sentimientos de estado, como siempre se dan cuenta en ambos polos, agradables y desagradables. Agradables, por ejemplo, la felicidad, confianza, alegría, tranquilidad, satisfacción. Son sentimientos a mediano o largo plazo, ¿no?
que más bien generan sentimientos de agrado, y sentimientos más bien desagradables como la desesperación, el miedo, la angustia y el desaliento, que más bien generan molestias en la persona. Los sentimientos valorativos, que son como emociones secundarias, también tenemos en los dos polos, ¿no? Los autovalorativos, como los afirmativos de fuerza, vanidad, orgullo, o los negativos como de vergüenza, arrepentimiento. Los sentimientos algovalorativos, tenemos la confianza, respeto, amor, cariño hacia la otra persona, y los negativos, desconfianza, desprecio, odio, hostilidad, ¿no? Son algunos ejemplos de los sentimientos. Como se dan cuenta, los sentimientos y las emociones van jugando en ambos polos, ¿no? ¿Ustedes creen que el polo positivo siempre es bueno? No siempre, ¿no? Esto es un poco la idea que se tiene ahora de la regulación emocional, ¿no? Las emociones son humanas, como se han dado cuenta, y van discurriendo en dos polos. O sea, ninguna de las dos es buena ni mala, ¿ya? Ninguna de las dos. Uno tiene una PA pues, de 120 sobre 80, el otro tiene PA, maneja PAs de 90 sobre 60. ¿Cuál es bueno, cuál es malo? Ninguno de los dos, ¿no? Están en polos normales, ¿no? En rangos normales. Pero si tienes más de 150, qué sé yo, ya, pues eso es patológico. Y si vas para atrás también, menos de 90, te estás, por algún lado estás perdiendo sangre, ¿no? Estás haciendo un shock, también es malo. Igualitos son las emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas, ¿ya? Depende del grado de intensidad que aparece, ¿no? Nos meten en problemas las emociones. Estas emociones, ¿cuál de estas creen que nos meten en problemas? Más frecuentemente. ¿Alguien se ha puesto triste? La tristeza nos mete en problemas. Nos ayuda mucho, si es normal, porque nos ayuda a juntarnos entre personas que se estiman, qué sé yo. Pues, lo que pasa es que uno está pasando por una etapa difícil, se va a poner triste y va a ayudar a que se pueda ejercer conductas realistas, de juntarse entre amigos, de compartir, de valorar más su situación de vida, ¿no? La tristeza nos ayuda a eso, ¿no? Pero mucha tristeza, ya no, mucha tristeza que nos trae depresión, aislamiento, se vuelven muy desesperanzadores, dejamos de hacer lo que hacíamos y ya nos empieza a traer problemas. ¿Se dan cuenta? La tristeza, digamos, hasta cierto punto es parte de nosotros y es muy valioso de experimentarlo, pero si se pasa al otro lado, ya no. ¿Ok? La alegría, a experimentar la alegría ayuda, claro que ayuda, ¿no? Uno vuelve más proactivo, más sociable, se adaptan mejor en distintas condiciones sociales, ¿okay? La pasa mejor. Pero si tienes mucha alegría, euforia, por ejemplo, ¿nos trae problemas? Claro que sí, mucha alegría que nos podría traer. Exacto, cometer actos que no son buenos, que no nos traen mucha ventaja, ¿no? Sí, digamos, manejar un coche borracho, acostarnos con alguien sin preservativo, otra cosa, consumir drogas, por ejemplo, en exceso, ¿okay? O sea, la alegría en exceso también nos trae problemas, ¿okay? Entonces, así actualmente se ve esto, ¿no? O sea, las emociones no son ni buenas ni malas, sino que de acuerdo al grado que uno podría estar experimentando, al patrón que uno está experimentando, sí puede empezar a traer serias dificultades, podría constituirse, si es que son muy recurrentes, ya un trastorno. Recuerden que nosotros estamos viendo síntomas, ¿ya? Entonces, la afectividad es subjetiva, es decir, solo puede ser experimentado por uno mismo, ¿no? No es observable. Nosotros vemos la parte del afecto, no la afectividad. Pero sí, como que a veces se pueden ver demostraciones como la risa y el llanto. Es trascendente porque influye en otros aspectos de la personalidad y es influida también por ellos. Nuestras emociones trascienden nuestro comportamiento, ¿no? Por ejemplo, ahorita su emoción de aburrimiento está trascendiendo la capacidad de atender una clase. Si no tuvieran emoción, estarían como robots,
tranquilo, bien, una emoción así de cansancio, aburrimiento, fastidio que te sueño, no sé qué está, ¿okay? Es trascendente, ¿okay? Es comunicativa, es en sí una forma de comunicación con el medio, ¿no? La afectividad a través del afecto comunica bastante. Los tipos de estado de ánimo más relevantes, como hemos hablado, el estado de ánimo es como una especie, como le dije, de patrón, ¿no? Como un vasallo, una suerte, digamos, de ondas. Eso me lo pongo así como si fuera el mar, bueno, así lo ponen muchos autores, como metáfora. Nuestro estado de ánimo es como el mar, está en calma, y eventualmente tenemos un patrón normal, digamos, un nivel normal de estado anímico. A eso se llama eutimia, ¿ya? Eutimia, cuando tu ánimo es normal. Pero si ese estado de ánimo no está en ese nivel, sino está a un nivel más bajo, se llama estado de ánimo deprimido, ¿ya? Estado de ánimo bajo como la tristeza. Más sencillo graficar. Mira, el estado de ánimo fluctúa acá, pero una de esas, no sé, pues te dan una mala noticia, ¿no? Fallece tu abuelo, atropellan a tu mascota querida, esa que tenía 6 años. ¿Qué vas a sentir? Tristeza, tristeza. Esa tristeza no se va a mantener abajo, ¿no? ¿Qué va a pasar? El cerebro solito lo va a regular. Vas a estar triste un par de días, ¿no? Vas a tratar de buscar comportamientos que aminoren ese malestar y vas a volver al patrón normal de tu estado de ánimo, ¿okay? Eso se llama tristeza normal. Pero si tu estado de ánimo está acá, en cero, y te dan esa noticia y experimentas tristeza, pero ya no vuelves a tu nivel basal, sino se mantiene por varias horas, o no, ya pasó, al día siguiente vuelve a aparecer, al día siguiente vuelve a aparecer, y así está por 2 semanas. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama ánimo deprimido, ¿ya? Entonces ahí es donde la persona ya experimenta lo que llaman el síndrome depresivo. Eso ustedes lo van a ver en el siguiente, van a tener una clase completa sobre depresión. Por ahí entienden por qué, o sea, digamos, cuál es la manifestación psicopatológica, ¿no? Se cae el ánimo, pero ya no se recupera. Es una emoción, pero es una emoción que va como que dice incrementando o presentándose con mayor intensidad. Es importante lo de depresión porque es lo que más van a ver. Ahora, ¿por qué esta persona se queda ahí? Eso también lo van a seguir viendo en la parte clínica, ¿no? Hay factores individuales que predisponen a una persona a tener depresión, ¿okay? Entonces hay que ser más validantes, empáticos a la hora de evaluar una persona, un paciente, ¿no? Alguien de verdad puede deprimirse por situaciones que a ustedes no les afecten absolutamente nada, ¿okay? No sé, por mudarse de distrito, antes vivían acá en Molina y se van a vivir al Callao, se deprimen. Ay, pero si aquí no te hace deprimir eso, que sí. Pero hay personas que tienen ciertas condiciones personales que contribuyen a que algunos cambios en su vida les generen depresión. Uno que nos pasa con mucha regularidad son las rupturas amorosas, ¿no? Hoy hemos visto, ¿no?, 2 intentos de 2 adolescentes por haber terminado, uno terminó con WhatsApp con su otra pareja, el otro chiquito, no recuerdo, pero ambos desencadenantes eran, ambas situaciones de tristeza y depresión fueron por rupturas, ¿no? Entonces uno que está afuera, ay, pero ¿cómo te vas a querer matar porque te dejó mi pareja? O sea, eso es un mensaje completamente invalidante y juicioso, ¿no? Que hace que nos hace notar que desconocemos por completo cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona la psicopatología. Hay personas que, frente a situaciones que para nosotros no nos afectaría, digamos, de un modo así, a otras personas sí les afecta. Y les afecta porque tienen algunas condiciones personales, biológicas, genéticas, epigenéticas, que contribuyen a la presentación de estas situaciones, ¿ya? Entonces, el ánimo bajo deprimido. El disfórico es un estado de ánimo más bien desagradable con un predominio de sensación de malestar. Es un ánimo permanentemente fastidiado, como
como que una mezcla entre tristeza e ira, ¿no? Es el disfórico. El irritable es fácilmente enojado, es el estado de ánimo en que una persona está, ni que lo toquen, ¿no? Su umbral de irritabilidad es muy alto, ¿no? Se frustra con facilidad, está explosivo, ¿no? Todo el rato está fastidiado. El estado de ánimo elevado es lo contrario al deprimido, es un estado de ánimo con predominia de euforia y alegría, como les mencioné, también trae problemas. ¿Okay? Y el expansivo es el estado de ánimo donde hay una ausencia de control sobre la expresión de los propios sentimientos con tendencia a la desinhibición, ¿no? El expansivo es un estado de ánimo donde se asocia mucho al elevado. La persona manifiesta con mucha naturalidad su estado anímico, ¿no? Y se le nota demasiado sociable, demasiado eufórico. Y el afecto, que es la expresión del estado de ánimo, hay trastornos del afecto, y estos son el afecto aplanado, el embotado, el lábil, el restringido y el inapropiado. Esto sí es bastante sencillo de entender. El afecto aplanado significa que hay una ausencia en la expresión afectiva. Es decir, la persona dentro de sí está experimentando emoción, cualquiera que quiera, que crean, tristeza, alegría, pero no lo puede demostrar. No lo puede demostrar. Esto, poner un ejemplo, no se puede tener que verlo, y lo van a ver definitivamente en sus rotaciones, sobre todo en pacientes que tienen esquizofrenia, que es una enfermedad grave. Están con la cara así como con pocos gestos, ¿ya? Y te mira serio y te dice: doctor, estoy alegre, te dice. Pero no parece que estuvieras alegre, no, de tu cabeza. Estoy muy alegre, te dice. Pero ¿por dónde estás? Es como si estuvieras hablando con un árbol, siempre digo, ¿no? Con poca expresión de gestos. El embotado es parecido, reducción significativa de la intensidad de expresión emocional. Hay dos: aplanado y embotado. ¿Ya? Los dos es casi lo mismo. Aplanado es la ausencia total, el embotado es que existe, pero es restringido. ¿Ya? Esto se puede provocar también experimentalmente. Si rotan también por algunos hospitales y le piden nosotros aún usamos un medicamento que se llama haloperidol, que es muy antiguo, que es un antipsicótico que lo que hace depleta dopamina en un área de nuestro cerebro que es justamente donde radica los movimientos finos motores, ¿ya? Entonces lo depleta, entonces produce síntomas parkinsonianos. Y uno de esos síntomas también es el aplanamiento afectivo. Entonces, si ponen a una persona, si ustedes ponen haloperidol, van a ser como un robotito, ¿no? Si ¿sabes? Ríete, sí estoy riendo, sin poder mover la cara, sin poder expresar tus emociones. Algunas personas lo presentan, como les dije, sin necesidad de tener algún tipo de molestia. El afecto lábil es la variabilidad anormal en el afecto con cambios repetitivos y bruscos y rápidos de expresión afectiva. ¿Se entiende? ¿No? El lábil se dice que cambia bruscamente. Puede estar llorando, triste, y de repente se pone a reír a carcajadas, ¿no? Cambia bruscamente. Está, ¿no? Una vez, ustedes no son de la época de Mario Poggi, que era un psicólogo, creo. Si lo ven en YouTube en una entrevista, si ven una entrevista con él, en la misma entrevista está que se mata de risa y tú le dices: pero te dio pena eso, y se ponía a llorar a mares. Después volvía a reírse, ¿no? Era un cambio bastante marcado de su afecto, ¿ya? Eso es el afecto lábil. Algunos pacientes lo tienen, ¿ya? El afecto restringido se ve más bien, en el restringido se ve en la depresión, hay una reducción de la gama o intensidad de expresión emocional, ¿no? El paciente no puede, se mantiene solamente en una forma de expresarse, o sea, está con la cara triste y nada lo cambia esa cara de tristeza. Así vengan payasitos, demuestran cosas bonitas, se ven básicamente en depresiones severas o melancólicas. El afecto inapropiado es la discordancia entre la expresión afectiva y el contenido del habla o ideas del paciente, lo que les comenté, ¿no? Afecto incongruente o inapropiado, ¿no? Un paciente que está relatando un hecho triste, pero está que se ríe, ¿no?
visto a mi mamá fallecida y está que se ríe. Y obviamente eso lo pueden ver en personas también con enfermedades graves. Entonces, como ven, los trastornos del afecto es la expresión de cómo se expresa uno frente del estado emocional que uno tiene, y son bastante fáciles de poder encontrar. La diferencia entre emoción y humor, como ya dije, humor o estado de ánimo, es que la instauración de la emoción es más brusca versus que el humor es más lento. Es por eso que para hacer humor o estado de ánimo, para hacer una persona de depresión, tarda varias semanas. Eso no es de un momento a otro. O sea, uno no se pone deprimido de un momento a otro, ¿no? De un momento a otro. Tarda en instalarse. En cambio, la emoción sí es rapidísima. Una noticia, te asusta, una amenaza. Se presenta la emoción, pero es transitoria. Luego vuelve a la situación normal. La duración de la emoción es transitoria, el estado de humor es más persistente, el factor desencadenante de emoción es frecuente y aparente, el humor es menos frecuente y aparente, la emoción es menos extensa, el humor abarca mucho más aspectos de la vida de la persona. En la emoción hay una elaboración cognitiva igual que en el humor, pero más de contenido negativo. Síntomas físicos alteraciones en el sistema vegetativo importantes en la emoción, y el humor más bien es más amplio, ¿no? Hay alteraciones fisiológicas como falta de sueño, baja de apetito. Vamos a tocar muy puntualmente tres cosas, tres síndromes nada más. Uno de ellos es la tristeza patológica, que es lo que estábamos conversando. Es la tristeza desproporcionada, tanto en duración como en intensidad. Se han puesto de acuerdo, ¿no? Hace décadas atrás, cuando desarrollaron los manuales diagnósticos de psiquiatría, que una duración para hablar de tristeza patológica es de 2 semanas, la mayor parte del tiempo. O sea, si una tristeza dura más de 2 semanas, la mayor parte del día, con una intensidad suficiente que empiece a alterar el desempeño de la persona, ya es una tristeza patológica, ¿no? Hay bastante, el ánimo obviamente está bajo, hay desesperanza, es decir, en condiciones, ¿no? Empiezan a presentarse, cuando digo condiciones es el pensamiento, ¿no? Empiezan a haber ideas o pensamientos relacionados a que el futuro es vacío, es gris, no hay nada más adelante, ¿no? Hay una tendencia al llanto como conducta expresa, no hay interés en el entorno, hay algunas alteraciones fisiológicas y alteraciones de la voluntad, que es lo que vamos a tocar un poquito al final. Uno de ellos más importantes es la anedonia. La anedonia es la incapacidad de experimentar placer. Hay áreas cerebrales, redes cerebrales, uno de las más estudiadas es el sistema de recompensa, que te voy a hablar al final. Es la encargada de regular el placer y displacer, otra vez 2 polos, ¿se acuerdan? Placer, displacer. Nosotros hacemos actividades primarias, las cuales son secundarias, por las cuales buscamos placer para que sea reforzante lo que estamos haciendo. Y entonces pues acá qué cosas le gustan hacer, ¿no? Jugar fútbol, ir a la piscina, playa, placentero, no sienten placer, ¿no? Vienen a clases, no, uy, qué fastidio, no están placenteros. Hay actividades que sí generan placer. Cuando uno está con tristeza patológica, esta sensación que uno experimenta de hacer actividades agradables también decae. Eso se llama anedonia. ¿Por qué es importante? Porque tanto anedonia como tristeza patológica son los síntomas cardinales de la depresión. ¿Ya? Es tanto así que se cree que puede haber, para una depresión, que es una enfermedad, puede haber depresiones solo con tristeza patológica o depresiones solo con anedonia. Usualmente hay los dos, pero sí necesariamente tiene que haber al menos uno de estos dos. Además estoy adelantando un poquito a la parte clínica que va a llegar, tiene que ver un poco con eso. ¿Ya? Eso obviamente acompañado de otras molestias. ¿Okay? Entonces, cuando uno experimenta tristeza patológica, el pensamiento
cambia, ¿no? Y hace varias décadas atrás Beck hablaba de una triada cognitiva con una tristeza patológica, de una percepción negativa de uno mismo, una percepción negativa del entorno hacia uno y una percepción negativa hacia el futuro, la triada cognitiva de Beck. Ahí nace la desesperanza, la culpa y la minusvalía, ¿no? Desesperanza porque no ves nada más adelante, la culpa es que tú eres responsable, que todo lo que está pasando alrededor tuyo es culpa tuya, tú eres responsable de esto y los demás están pensando eso de ti y que tú no vales poco, ¿no? Dar un uso de la triada cognitiva de obviamente si uno está experimentando esta emoción, está teniendo estos pensamientos, el discurso es breve y enlentecido y el comportamiento social existe aislamiento. Entonces, si se dan cuenta, cuando hay una psicopatología de un estado anímico, repercute en toda la persona. Estas son las diferencias entre lo que comenté. Yo voy a pasar a una aflicción normal de la tristeza patológica. Eso va a ser mucha chamba en su clase de práctica. Solemos, yo les ponía un ejemplo, ¿no? Si viene una persona, una joven, se sienta y se pone a llorar a mares, muy triste, y te dice que el día de ayer terminó una relación de hace 5 años con su pareja y que no ha dormido toda la noche, está mal, que ese día piensa ir a trabajar. ¿Ustedes creen que es una depresión, una tristeza patológica? No, es una aflicción normal. Falta intensidad puede haber, porque dices, pucha, no he ido a trabajar después. Lo que falta es el factor tiempo. Si esa misma presencia de afectación se ve, dice, no, hace 2 semanas está pasando lo mismo todas las mañanas, ya voy al trabajo por cumplir o he dejado de ir algunos días y me pongo mal, me pongo a llorar, ahí sí recién dices, no, esta sí es tristeza patológica. ¿Ya? Hay que diferenciar bastante sencillo, como cuando uno agarra su tensiómetro y me toma la presión y me mide 160 y me dice, ¿tienes hipertensión? No, pero he venido corriendo desde acá, desde la Molina Plaza, me he ido corriendo acá, no había comida, pues obviamente mi presión va a estar alta, ¿no? Pasan unos minutos, mi presión vuelve a normalidad. Si me vuelven a tomar, no he hecho nada, he hecho ejercicio, está alta, esperan 4 horas, 6 horas, me vuelven a tomar, no, es hipertenso. Lo mismo acá, ¿no? Cuando valoramos patología anímica, tenemos que esperar, tenemos que tener mucho las propiedades de la intensidad y del tiempo. Tenemos que diferenciar mucho de la tristeza normal de la patología. Pero si no caemos, digo que muchos nos dicen que somos, creamos enfermedades, ¿no? Patologizamos todo, ¿no? Que ya no es eso, ¿no? Cualquiera puede sentir una tristeza muy intensa sin necesidad de estar deprimido, es muy normal. Lo mismo pasa con la alegría patológica, es más infrecuente, pero hay, ¿no? Es casi digo patognomónica porque se puede presentar en otras personas de un trastorno que se llama trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una afección que altera el estado anímico y no va solamente por algún motivo biológico. Las mayores afectaciones o alteraciones del estado de ánimo tienden a polarizar hacia abajo. Entonces, eutimia tienden a bajar, eutimia tienden a bajar, ¿no? Pero en este trastorno no es así. No solo hay hacia abajo, también hay cambios de polarización hacia arriba. Por eso se llama bipolar. Polo hacia abajo, polo hacia arriba. Es por eso que actualmente, pero bueno, no me gusta hablar mucho de clínica porque estamos acá en semio, pero están cambiando el nombre. Antes decían depresión mayor, quizás han escuchado ustedes depresión mayor, que es justamente el estado de ánimo cuando el polo es hacia abajo. Ya, ahora se llama depresión monopolar, ¿ya? Para justamente diferenciarlo de la depresión bipolar, la que se presenta en un trastorno que tiene 2 polos, ¿ya? Es un cambio de nombre que va a ayudar porque en las últimas décadas también de investigación se ha visto que este trastorno bipolar es más frecuente de lo que pensábamos. ¿Por qué? Porque clásicamente el estado de ánimo que
podría estar eutímico, una persona eleva su estado de ánimo en algún momento a un nivel bastante intenso, bastante frecuente, para llamarlo alegría patológica, le pusieron un nombre que se llama manía, ¿ya? La manía es una euforia persistente, puede llegar a durar varias semanas, incluso piden que dure más o menos una semana para llamarlo manía. Entonces el pensamiento empieza con fuga de ideas, es decir, los pensamientos vienen uno tras otro, el discurso está bastante rápido, se llama logorrea, hay hiperactividad motora, hay un comportamiento social desinhibido, hay mucha prodigalidad, indiscreción, imprudencia, puede haber agresividad, ¿no? Entonces un maníaco es una persona que está excesivamente eufórica. ¿Ustedes han experimentado euforia alguna vez? ¿Sí? Ayer cuando fueron a ver al sol. No, beber, no sé, pues es un jovencito. La realidad, si ven a Miguel, euforia, ¿no? Pero es una euforia, a mí ya me ha pasado, no fue bien, pero en otro concierto ves a tu artista favorito y llegas a un momento de plenitud absoluta, ¿no? Pero rápidamente cede. Ya, imagínense mantenerse en ese estado permanentemente. O sea, lo pueden lograr, ¿no? Con ayudín, como dicen, ¿no? MDMA, cocaína, ¿no? Pueden producir. Ese no tanto, es más alucinógeno. Con un estimulante bastante intenso pueden mantener euforia persistente y hacen manías. Pero obviamente una vez que pase ese tóxico, bajan, ¿no? Hay personas que experimentan estas sensaciones sin necesidad de eso, ¿ya? Es un trastorno bipolar tipo 1 se llama, ¿okay? Se puede medir acá voy a, no sé, por decir que han venido acá y están yendo a la NASA, ¿no? Con el cabello pintado. Antes no lo eran, ¿no? Distinto a personas que sí, de cabello verdecito y que cayó bien, chévere, y siempre fue así. Pero no, un chico de lentes, callado, deprimido, que no se junta con la gente, y de un momento a otro aparece en la escuela de medicina como punk, con su pelo verde. Ustedes que dicen que acá pasó algo, ¿no? Diciendo que está escribiendo un libro sobre moléculas. Ya. Esta historia es real, es de un chico que estudiaba medicina, que entró a un cine en Estados Unidos y mató como a 15 personas, disfrazado de Batman. Un chico con trastorno bipolar tipo 1, ¿no? Hace unos años atrás, ¿no? Suele pasar, ¿ya? Entonces, la manía es un estado afectivo bastante intenso, que la persona se sale de la regla, ¿ya? Pero ¿por qué digo que esto es importante? Porque, bueno, los estudios de clínicas, los estudios de las últimas décadas, las propuestas de las últimas décadas han notado de que no se necesita estar eufórico, tener manía propia, porque eso, como dicen los antiguos internistas de diagnóstica hasta el portero, ¿no? Un trastorno de este tipo. Hay formas más tenues y sutiles de trastorno bipolar, ¿ya? Eso ustedes van a ver ya en la segunda parte de su curso, ya se llama espectro bipolar, ¿okay? Pero las formas más claras sí son bastante evidentes, ¿no? ¿Okay? Y el síntoma más importante de alegría patológica o euforia. Y la otra emoción que vamos a tocar es la angustia o ansiedad. Puede usarse indistintamente. Llaman angustia más a la sensación física, ansiedad más a la subjetiva, pero en realidad son conceptos que se pueden usar indistintamente. Y también es una emoción normal, ¿okay? Es un sentimiento displacentero que resulta como un mecanismo de defensa adaptativo, es una reacción de alerta frente a cualquier situación amenazante. Cuando sus niveles son excesivos produce un efecto contrario de bloqueo, ¿no? Angustia patológica, ¿okay? Entonces, la ansiedad es una emoción que genera bastante componente fisiológico, ¿no? Puede haber dolor precordial, taquicardia, palpitaciones, temblores, un malestar difuso, ¿no? Es una de las emociones que más problemas nos traen, ¿no? Ansiedad, miedo, angustia, todo lo hemos experimentado. Hay distintos miedos o ansiedades primitivas, instintivas, ¿no? que
que hemos nacido con ellos, ¿no? Miedo a la noche, miedo al desapego, ¿no? Con muchos miedos, ¿no? El miedo social todavía está en estudio, no se sabe si es instintivo o es aprendido, ¿no? Pues si yo les digo, a ver, sal tú acá al frente. No creo que alguien salga todo relajado, ¿no? Todos tienen cierto grado de ansiedad, ¿no? Algunos más y otros menos, ¿no? Pero rápidamente se presenta una sensación de mucho malestar corporal, como que te señala todo el mundo, ¿no? Tus convicciones es, uy, qué vergüenza, qué va a pasar acá, ¿no? Sientes como que tu cerebro reconoce como si fuera una amenaza, ¿no? Yo les pregunto, ¿pararse acá representa una amenaza en la vida de alguien? No, en absoluto, ¿no? Pero uno lo experimenta como si fuese así, ¿no? Cuando a uno le toca. Entonces, es muy frecuente porque sí habrán escuchado los famosos ataques de pánico, ansiedad generalizada, pánico que alguna vez alguno de nosotros lo hemos experimentado sin necesidad de tener trastorno de pánico. Igualito que era tristeza, ¿se acuerdan? Para hacer depresión tiene que ser permanente, intenso, por lo menos 2 semanas. Para hacer pánico te tiene que dar por lo menos 4 veces al mes por un lapso de 6 meses. No valen los pánicos que tengan una vez de forma aislada, ¿ya? A veces me han llegado chicos que han tenido un ataque de pánico, no, se meten en una borrachera, no, y a veces están con la resaca y obviamente la ansiedad ahí empieza a aparecer y ¡pum! Hace un pánico. ¿Sí? No, cada mes o durante 6 meses. Algo así. Entonces, pero si uno lo presenta, uno lo presenta de forma muy aislada, no es. Pasa, se regula y después, ¿no? Pasó. ¿No? Pero uno puede llegar a experimentar ansiedades muy severas, ¿okay? Pero se autolimita, ¿ya? La ansiedad patológica lamentablemente sí nos impide llevar a cabo una existencia normal, surge ante cualquier amenaza de existencia del ser humano, y angustia hay que diferenciarla del miedo. El miedo es la amenaza a algo objetivo y real, y la angustia es el temor a algo que no se conoce, ¿no? La incertidumbre, ¿no? Bueno, la ansiedad nos ayuda muchísimo, es una emoción que nos permite estar más atentos. Por ejemplo, si yo les digo, en 5 minutos voy a coger a alguien al azar y lo voy a sacar acá al frente para que me explique este cuadro. Los que están durmiendo, ¿no? Se despiertan, se ponen tensos, su corazón late, ¿qué dijo? ¿Qué puso? Ansiedad les está activando, ¿no? Faltando un día para el examen, bueno, acá no hay finales, ¿no? No es como las otras universidades, ¿no? Que tienen sus parciales y finales. Parciales, doctor, recénteme cafeína, doctor, recénteme modafinilo, ¿no? Porque se tiran unas amanecidas, ¿no? ¿Por qué? Porque están ansiosos. La ansiedad los está impulsando. ¿Cuál es su miedo? ¿Cuál es la ansiedad? La angustia. Su futuro. Si desapruebas, no tiene vida, tu papá te deja de pagar la universidad, te vas de la casa, terminas en la calle caminando, ¿no? vendiendo joyas en la calle, ese miedo enorme que uno tiene a eso, pues hace que no, tengo que estudiar, ¿no? ¿Okay? Ya, la ansiedad nos ayuda muchísimo, pero cuando es dosificada, ¿no? Cuando se pasa, también nos bloquea. Si una persona no maneja bien ansiedad o tiene ansiedad patológica, probablemente puede empezar a tener problemas en su vida diaria. ¿Qué pasa? En los exámenes se bloquea, ¿no? Hoy estoy estudiado y no me acuerdo, y se pone más tenso, las ideas no le vienen a la cabeza. ¿Okay? Si tiene que exponer una presentación oral, tartamudea, se olvida, se bloquea. ¿Okay? O, qué sé yo, no viene, no se pone una excusa. Es una ansiedad patológica, ya deja de ayudar. Una ansiedad normal ayuda mucho, igualito que cualquier otra emoción. Y otras alteraciones de la afectividad tenemos la disforia, que es un estado del ánimo displacentero, que genera, que se puede experimentar como mal humor, ansiedad. Es una mezcla, la disforia es una mezcla de sensaciones, esa cosa que tú no sabes si estás molesto o triste, una cosa así. La anedonia es incapacidad para obtener placer, acuérdense. La inadecuación afectiva o paratimia, que las emociones no se corresponden con el contenido de las vivencias, ¿se acuerdan? La incongruencia o inadecuación afectiva se llama, ¿ya?
una persona está contando un relato triste y está riéndose. La habilidad emocional que también son cambios rápidos del estado de ánimo, independientemente del estímulo externo. La incontinencia afectiva son las emociones que surgen de modo exagerado y rápido. La incontinencia afectiva es aquella persona que empieza a relatarte un hecho triste y se pone a llorar, pero no hay forma de pararse, ¿ya? Incluso tiene un nombre, se llama síndrome pseudovulvar, porque algunas personas con afecciones neurológicas pueden expresar emociones sin parar, todo el rato como si fuera una convulsión, ¿ya? A eso le llaman incontinencia afectiva. Alexitimia es la incapacidad para percibir o expresar sentimientos. La alexitimia es distinto del embotamiento, porque la alexitimia da en personas o se muestra en personas que sí lo reconocen como tal. O sea, dicen, tengo acá algo y no sé cómo manifestarlo, ¿no? Es una forma como que están inhibidos de poder expresar una emoción. Y la rigidez afectiva son sentimientos y emociones fijos que no se modulan según las circunstancias. Es decir, la persona está en un mismo estado afectivo y por más que haya cambios en el entorno para modificar, ¿no? Hace un rato por ejemplo hice unas bromas y como que se lleguen también un poquito de estado, hay personas que se mantienen ahí, tú le puedes traer pues, una orquesta, qué sé yo, y la persona sigue triste, sigue llorando. Estos son los síndromes, como les dije, la tristeza patológica, el síndrome afectivo que se presenta es en la depresión. La ansiedad, hay una serie de trastornos de la ansiedad que dependiendo de qué es lo que más se priorice, hay trastornos de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno de estrés postraumático, no sé, por ahí me olvide, las fobias simples también, ¿no? Entonces, hay como 5 o 6 tipos de trastorno de ansiedad, de acuerdo al objeto del cual uno tiene, se experimenta el miedo, o de acuerdo a las molestias físicas que uno presenta. Y la manía es básicamente casi solo el trastorno bipolar. Digo casi porque hay formas, digamos, enfermedades médicas que también pueden producir cuadros maníacos, ¿no? Pero es obviamente la menos de las veces, ¿no? Hay pacientes que usan, por ejemplo, corticoides a altas dosis que hacen cuadros maníacos por corticoides. O toxicomaníacos, como ya les digo, ¿no? Hay personas que yo tengo varios pacientes, una de ellas que solo hace manía cuando consume sustancias de uso, ya obviamente con el peligro de poder hacer ya un cuadro formal, ¿no? La manía se encuentra claramente en esos cuadros y para simplemente terminar unos pequeños minutos hablar sobre la motivación e instintos. Todas estas cosas que vamos a hablar en psicología ustedes van a ver clase por clase. O sea, van a tener una clase de depresión, van a tener una clase de ansiedad, van a tener una clase de trastorno bipolar y de instintos también van a tener una clase sobre anorexia y bulimia, ¿no? Sobre trastornos de la sexualidad, ¿ya? Pero la semiología es solamente la parte introductoria, digamos, cómo se expresan los síntomas. Entonces, los instintos son motivaciones intrínsecas como necesidades fisiológicas, ¿no? Y tienen estas propiedades. Es una necesidad fisiológica y una pulsión, o sea, como una suerte de tensión corporal hacia algo que genera homeostasis. Hay una retroalimentación negativa, es decir, hay una suerte de saciedad y hay mecanismos intrínsecos y extrínsecos que lo activan. ¿Okay? Básicamente las actividades instintivas primarias son las que son muy útiles en el ser humano, pero igualito que las emociones, cuando se pasan o se experimentan o se dejan de realizar o se realizan en exceso generan daño, ¿no? Generan problemas, ¿no? Las actividades instintivas primarias de los mamíferos en general, y obviamente nosotros, lo utilizamos para mantener y preservar la especie, ¿ya? Entre ellos la actividad que se media a través del instinto es el sueño, el ritmo sueño-vigilia, el otro es la actividad reproductiva y el sexo, y el otro es la comida, ¿ya? La alimentación, la comida y la sed, ¿no? El hambre y la sed. Entonces son 3 actividades que si dejamos de hacerlo, o sea, si dejamos de tener sexo, si dejamos de dormir, si dejamos
de comer, obviamente la especie se pone en peligro. Entonces tenemos que tener este tipo de actividades para supervivir, ¿okay? Entonces está mediado igual por el sistema de recompensa que les comenté, que lo van a ver muchísimo en la clase de adicción. El sistema límbico, que es la parte cerebral más primitiva que tenemos, que compartimos con otros mamíferos, funciona regulando, generando las emociones y modulando estas actividades instintivas, ¿ya? Obviamente generan bastante reforzamiento, es decir, generan placer. Cuando uno duerme, genera placer. Cuando uno tiene actividad sexual, tiene placer. Cuando come, genera placer. Eso hace que el mamífero vuelva a hacerlo. Entonces hay una suerte de reforzamiento y de aprendizaje, ¿okay? Y eso hace que se mantenga. El asunto está cuando uno empieza a tener estas actividades, o las deja de tener o las tiene por exceso, ¿no? Entonces, en el tema del sueño, el sueño ayuda a la restauración y descanso, influencia en el estado de ánimo, ¿no? Cuando uno no duerme, ¿cómo estaría haciendo? Todo un estado de ánimo bastante fastidiado. Los trastornos del sueño se han relacionado mucho con trastornos psiquiátricos, sobre todo con depresión. Hay trastornos primarios del sueño, como las disomnias, que es cantidad y calidad del sueño, y las parasomnias, que son trastornos de la conducta durante el sueño, ¿no? Las parasomnias de sonambulismo y terror nocturno, que son como pesadillas bastante intensas con cuadros vegetativos. Las disomnias están los insomnios, que es cuando una persona duerme menos de lo esperado para su edad, ¿no? El dolor es un estado motivacional y también adaptativo primitivo. Escapar y evitar el dolor es una consigna del ser humano. Nos ayuda en la recuperación y modula y genera emociones. Está relacionado con depresión, con ansiedad, con problemas de personalidad. La sed y el hambre, también la misma situación. La sed modera la recuperación y mejora el agotamiento que tenemos los seres humanos. El hambre regula genera homeostasis a corto plazo, regula el tema metabólico y el tema energético corporal, ¿no? Hay trastornos de la alimentación, como la anorexia, que es la disminución del hambre, la disminución del apetito, ¿ya? Como síntomas se puede ver muchas enfermedades, ¿no? El cáncer, ¿no? La TBC produce bastante anorexia, por ejemplo, ¿no? Y en psiquiatría hay una enfermedad que tiene su propio nombre, es la anorexia nervosa, ¿no? Más allá de la incapacidad o la pérdida completa del apetito, la persona tiene otros patrones, ¿no? Tiene un deseo infructuoso de seguir bajando más de peso y tiene una distorsión de su imagen, ¿no? Es una persona que está delgada, pero si se ve en un espejo se siente que ha subido de peso, que está gordo, ¿no? Entonces, la anorexia nervosa es parte de una alteración de las actividades instintivas primarias. Del otro lado viene la bulimia, que más bien tiene que ver con deseos muy marcados de comer en exceso, ¿no? Por periodos cortos de tiempo. Un periodo corto de tiempo la persona come, es un síntoma, ¿okay? Un síntoma del atracón. Y luego de eso tiende a vomitar, ¿no? Por el sentimiento de culpa que presenta. Entonces en la bulimia hay conductas de atracones, que se dice que es comer bastante en poco tiempo, y conductas de compensatorias, ¿no? Como vomitar, usar laxantes para disminuir la emoción que genera el haber comido intensamente, ¿no? Y la sobrealimentación, que es más bien la hiperfagia, que es distinto al atracón. Hiperfagia es comer grandes cantidades de alimentos durante todo el tiempo, ¿no? Se ve en personas con enfermedades orgánicas, ¿no? En algunos síndromes congénitos se ve que personas que no pueden parar de estar comiendo, ¿okay? Entonces son trastornos instintivos. En el sexo tiene que ver que también es una actividad instintiva. Las alteraciones del sexo no vamos acá a hablar porque van a tener una clase completa de eso, ¿ya? Pero tiene que ver en tanto la calidad, intensidad, ¿no? Dentro de lo que llaman
sitio sexual, ¿no? Hay personas, hay un deseo, hay una actividad sexual, hay una recuperación, hay personas que tienen dificultades en alcanzar algunos ciclos, e incluso esa incapacidad se vuelve permanente y llegan allá trastornos, ¿no? Como el trastorno al orgasmo, el trastorno del poco deseo sexual femenino, que es uno de los últimos trastornos que se incluyó en el DSM-5, fue obviamente muy criticado porque es bien difícil de evaluar eso en una persona, pero incluso le pusieron un fármaco para eso, incluso FDA aprobó, ¿no? Una serie de críticas, pero el tema de los problemas, las disfunciones sexuales lo van a ver ustedes en la parte clínica, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta.